Rico Paladar, estrella de la panadería 2021. En Rico Paladar trabajamos con una selección de las mejores harinas que se elaboran en antiguos molinos de piedra por el sistema tradicional. Son harinas de grano completo, con el germen y todos sus nutrientes. Harinas integrales, semi-integrales y cernidas, limpias sin aditivos. En ningún caso utilizamos harinas refinadas ni preparados industriales. Trabajamos con harina de trigo, centeno, espelta, sarraceno, maíz, avena, trigo duro y así como una serie de cereales ancestrales que se están volviendo a recuperar su producción. Rico Paladar ofrece esta información a las personas que apuestan por una alimentación saludable. Un nuevo concepto de panadería recuperando métodos ancestrales. Cada cierto tiempo bajo a las catacumbas de mi conciencia. Allí, donde almacenamos los perjuicios propios del vivir, la mediocridad propia del ser humano, que aunque racional, dicen, habitualmente se ahoga en su propia medianía, consecuencia quizás del vaivén constante de la vida. Hay un fuerte olor ocre que se te pega a la piel, mucho polvo, desorden. Aquellos pensamientos que nos causan dolor o vergüenza están allí, sobre aquel suelo de hormigón pulido, donde las pisadas propias dejan una clara huella indeleble, señal del desuso al que habitualmente damos a nuestros bajos fondos. Y aunque aquello es siempre doloroso, pues de golpe te encuentras con recuerdos, personas o situaciones que decidimos enterrar en nuestros coluyes particulares, es higiénico bajar de vez en cuando y abrir las ventanas, airear aquellas situaciones que nunca desaparecen, que siempre están allí, esperando un golpe de debilidad propia para agazaparse en tu alma como una rata de cloaca, y mostrarte que los problemas hay que solucionarlos a su tiempo, evitar que se enquisten, que estos así hacen daño. Evidentemente, es inevitable recolectar situaciones que nos dejan al margen de la paz interior, que dicho sea de paso, es tan frágil como una burbuja de jabón en una corriente de aire. Nos pasamos la vida buscando ese instante de cordialidad con nosotros mismos, al que yo particularmente describo como un parche de morfina al que acudimos para aliviarnos del hecho propio del vivir, que éste deja consecuencias y no perdona. Así que aunque me cueste, bien sabe el cielo que es verdad, bajo cada cierto tiempo a los abismos de mi conciencia, desarmado en su totalidad, dispuesto a recibir aquellos bofetones de realidad, donde no existe nada ni nadie que pueda aliviarte ni consolarte, pues aquellas madejas enredadas, aquellos pliegos sin firmar ni reembolso, solo te esperan a ti, querido amigo, a ti únicamente, como amo y señor de aquel galimatías tan personal y tan intransferible. De aquel cara a cara siempre saldrás dañado,
como el buceador a pulmón libre que desciende a las profundidades a sabiendas de que el tiempo es limitado. Así bajamos nosotros, deseando regresar y tomar una nueva bocanada de aire fresco, de vida, pero incluso en aquella situación tan desfavorable, en ciertas ocasiones, solo en ciertas, conseguimos ordenar algún bosquejo, taponar alguna herida sangrante, y eso es una victoria, porque allí, en ese medio tan inhabitable para el ser humano, no es bueno permanecer mucho tiempo, pues ya sabemos que para encajar en esta sociedad moderna es necesario apagar la luz de nuestras conciencias. Muy buenas noches a todos, mi nombre y quien os habla Rafael Montaño García. Sean muy bienvenidos a Café de Levante, un café de Levante que se sitúa hoy en el antiguo convento de capuchinos aquí en Sanlúcar de Barrameda, donde vamos a hablar de su vida, de sus puertas hacia adentro y hacia afuera, con un buen amigo mío, Fray José, conocido para sus amigos como Pepe. Bueno, Pepe, un placer y encantado de que nos hayas abierto las puertas de tu casa para charlar un poquito. Bueno, yo cuando me anunciaba José David que tú querías hablar conmigo, le dije que con muchísimo gusto, porque aunque desde la época del colegio hasta ahora, cuando ya te he visto, pues sí, famoso porque está en la bueno. televisión, es una ventana que todo Sanlúcar te ve. O sea, habíamos estado un poco distanciados en el sentido de que los alumnos salen y cada uno. Pero sí que en una época pues coincidíamos de viaje y ahí ya pues quizás me centro más en tu persona y ya pues veníamos hablando. Y entonces, pues, desde esa época, pues, yo siempre te he ido siguiendo, y cuando he visto Café de Levante, pues me daba mucha alegría verte, porque para mí, el mundo del colegio y los alumnos es como parte, como algo familiar. Uh-huh. Por ejemplo, la asignatura de matemática, pues tuve una clase de matemática y se terminó. Pero el mundo de la religión, pues debe de haber otro contacto con la persona, porque lo que tú estás predicando y lo que tú estás diciendo, pues debe de ser una realidad. Pepe, a colación de esta lectura expuesta y hablando fuera de cámara antes de comenzar, qué difícil es en esta sociedad moderna muchas veces mantener un equilibrio, ¿verdad?, que nos haga sentirnos fortalecidos todos los días, ¿no crees? Yo para mí te voy a decir, después de 65 años en la Orden Capuchina, pues como bien sabes yo soy seguidor de las huellas franciscanas, y entonces lo que te hace es la meditación, la oración, en reencontrarte tú contigo mismo a través de Cristo, a través de la Iglesia, a través de las encíclicas del Papa, a través del Evangelio. Si todo esto se queda al margen y tú vives una vida, como los de Utrera, de teatro, pues todo se viene abajo. Entonces esto es un armatoste que se viene abajo. Lo que tú estás viviendo tiene que ser de verdad. Eso pasa como el matrimonio. Si tú estás viviendo ahí algo cara al pueblo, pues entonces todo se viene abajo, el matrimonio, los hijos, y todo tiene que ser que sea vivido totalmente, que te adentre en lo que tú estás viviendo. Uh-huh. Si no, no tiene sentido. Pepe, toda una vida dedicada al recogimiento, al estudio, a esa investigación, al trato también con los más jóvenes, con tus clases. A los 15 años decides cambiar, girar tu vida y entrar en el convento. Que yo te preguntaría, ¿qué hubiese sido de ti, Pepe, si no hubieses entrado en el convento? ¿Cómo hubieses sido tu vida? Lo he pensado muchísimas veces. Yo no sé lo que hubiese sido. Te lo digo con toda sinceridad. Porque el contacto con la iglesia, a mí me gustaba mucho. Por ejemplo, yo salía de la escuela de La Salle, en la calle San Agustín, y los sábados iba al santuario de la Virgen de la Caridad, el canto de la salve,
Y en aquella época el santuario lo llevaban los capuchinos. Entonces los capuchinos de aquella época, había unos frailes muy simpáticos, nos atraía mucho a los chavales de aquella época, porque si tú llegas allí y te reciben con cara de 7 metros, pues entonces lo que hace es que te espantan. Y este hombre nos recibía, después nos invitaba aquí al convento y eso después tú venías aquí al convento, veía la alegría que había, porque esto era un colegio, un seminario mayor, para que me entienda. Estaba el coristado de chino, y en las grandes fiestas pues nos invitaban a los niños, a los muchachillos que veníamos y eso. Entonces te adentraba tú tanto en aquello que tú querías ser igual que ellos. Pasa como, por ejemplo, el niño de un torero, siempre metido, hombre, no todo, pero está siempre metido en el ambiente del campo, de la plaza de toros, y lo podemos ver en los Riberas Ordóñez, ¿no? O sea que siempre salen, hombre, hay algunos que no. Entonces, a ti te viene todo esto por la vivencia que tú has tenido. Entonces, pues yo te digo, yo no sé qué hubiese sido, porque yo digo, bueno, a mí me hubiese encantado el arte, pero yo es que el arte lo he conocido en la orden capuchina. Yo tenía costumbre en Sevilla de 2 veces al año irme al Museo de Pintura para adentrarme en esos murillos, en Zurbarán, en todo lo que sea de arte. Pues yo en San Lucas, si hubiese seguido en San Lucas, yo no hubiera tenido opción a eso. Claro. A mí me atrae mucho el matrimonio. A mí, como tú bien sabes, los niños me encantan. O sea, yo tengo algo especial porque hay una chavalita, cuando me ve, Pepe, ¿cómo estás tú? ¿Cómo estás? ¿Te hace falta algo? Cosas así, ¿no? O por ejemplo, chavales como José David, José Manuel Ávila, José Manuel Romero, que me llaman, o sea, tú lo que le has dado a esos jóvenes, no que le hayas dado algo material, sino el afecto que tú le has dado como maestro o como guía espiritual, pues eso ellos te lo devuelven de alguna forma, ¿no? Por eso te digo que yo no sé realmente qué hubiese sido. Sí, que no es tan fácil, la vida religiosa no es tan fácil. Yo te preguntaría cómo ha sido ese camino hasta llegar hasta aquí, ¿no? ¿Cómo ha sido ese bagaje? Pues mira, te voy a decir, yo he sido una persona que no sé por qué, en principio yo soy tímido, pero yo he sido una persona que no he tenido, entre comillas, el mundo calé me encanta, y no he tenido mala suerte, porque yo he estado en los conventos, la cuestión de los traslados para mí no ha sido mucho. Yo tuve 20 años en Sevilla, aquí llevo bastante años, entonces yo he sido una persona que desde joven en la orden he sido muy considerado, y no fui nunca el niño bonito, pero he sido muy considerado. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, cuando llevaba la administración en Sevilla, yo le tenía las puertas abiertas. En Sevilla era 4 casas en una: la curia provincial, el colegio de teología, la comunidad, o sea que... Y yo le tenía las puertas abiertas a todos, porque en los conventos había mucha autonomía. El que era encargado de la iglesia ni el superior se metía en la iglesia, el que era encargado de la cocina y los víveres y todo eso, pues ahí no se metía nadie. Y entonces pasa eso, que yo le tenía las puertas abiertas a todos los frailes, y entonces no era yo el fraile que llevaba las cosas al pie de la letra, que yo era muy abierto en todo. Cuando fui guardián o he sido vicario, he sido yo un montón de años. Yo nunca he estado ni me he dado importancia. Yo recuerdo una vez que vinieron aquí una familia, un grupo eran de Salamanca y no se querían ir sin ver el convento, o sea, la iglesia y el Museo de las Vírgenes. Pues digo, mire usted, ya es tarde, pero se lo voy a enseñar. Digo, a ver si el superior nos dice algo. Total, que le enseño todo y eso. Y cuando se va me da un dinero. Ay, mire usted, muchas gracias. Hombre, que no le vaya a decir nada el superior por esto que ha hecho ustedes. Digo, no me va a decir nada el superior, porque el superior soy yo. Soy yo. Yo nunca Si aquí cuando a mí me nombran de guardián, pues estaba la gente muy expectante en San Lucas. Después había habido
de superior guardián, el padre Fabián, que se había llevado cerca de 40 años, excepto algún tiempo, y la gente muy expectante, digo, me preguntaba, digo, yo qué sé, a ver quién viene. Dice, sí que va a venir un tío de Madrid, no sé cuánto, así como hablan la gente de por aquí algunas veces. Y un día ya pues me dice, ¿sabe algo? Digo, sí. Dice, ¿qué ha venido? Digo, soy yo. Y te voy a decir, como dicen en San Lucas, dice, ole tus cojones. Yo me quedé un poco, porque le di una alegría a que estos hombres así, pero yo he ido por la calle y me he parado a hablar con todo el mundo. Yo lo mismo he hablado con niños, con mayores, con todo. Oye, Pepe, siguiendo buceando un poquito en esos recuerdos de infancia, te voy a hacer dos preguntas. ¿Qué recuerdos han marcado más esa infancia tuya? ¿Y qué olores se te vienen a la cabeza cuando nos vamos a aquella época temprana? Pues mira, a mí me marcó mucho, por ejemplo, el venir aquí al convento, que nos atendieran también, allá en el Santuario de la Caridad, y en mi casa mis abuelos. Mi abuelo era un hombre, tenía campo en las minas, en Maína y todo, la familia de los peregrinos. Era un hombre muy cariñoso, era un hombre de época, pero quien en mi casa, como se dice, imponía la casa, no imponía leyes ni nada, era mi abuela Regla. Mi abuela Regla era una persona de una personalidad y de una cultura que yo no entiendo. Una persona de aquellos tiempos, como es que leía mucho también. Y entonces eso me hizo marcarme. Yo recuerdo que el día que salía yo para entrar en el convento, ¿no? Uh-huh. Yo venía de mi casa para la Valenciana, y amigos en mi casa y eso, y me dice mi abuela, mira, que si a ti aquello no te gusta o algo, que te venga para tu casa, que te venga y listo. O sea, que era una persona. Después mi madre era una persona muy cariñosa, muy agradable. Todo eso te hace mucho, ¿no? Después también, no solo mi hermano, sino vivíamos en mi casa mi tía con sus niños, con los primos. Todo eso te hace mucho. Y después también, yo siempre recuerdo el patio de mi casa, un patio grande en la calle Trabajadero. La casa ya no existe. Y esa fragancia de la madreselva, el jazmín, la brujilla, todo eso te deja marcado, porque yo soy una persona que lo llevo todo. Por ejemplo, el olor, como tú has dicho, la fragancia de las flores. Yo recuerdo que en mi casa, hasta en la lejanía, se veía la luz del faro de Chipiona. O sea, todo eso te hace marcarte. El toque de las campanas, de las descalzas en aquella época. Y ese barrio alto, ¿verdad? Con esos olores a vino, a bodega. Ten en cuenta que en mi calle había, en la calle Trabajadero, varias bodegas. Claro. Yo, por ejemplo, cuando se iba el mosto después de la vendimia, después del mes de septiembre, hasta ya los santos, que ya se comenzaba el vino nuevo o el mosto, era un olor especial el que tenía la bodega, como decía el padre Alberto, esos templos laicos. O sea, que todo eso Yo, por ejemplo, tu barrio de Capuchinos, digo, mira, perdona. Yo me encanta Capuchinos, La Cuesta, todo lo que sea, pero asóciame al barrio alto. Una vez, yo no sé, les dieron, digo, mira, dejarse de esos laberintos. Pues te vamos a dedicar una calle por Capuchinos. Digo, mira, con esto no quiero decir que a mí me vaya a dedicar una calle, pero me dedico a una calle o cualquier cosa que sea en el barrio alto. Claro. Yo es que el barrio alto es algo para mí especial. Lo sé. Si el barrio alto es que me da vida. Yo cuando el pregón de Semana Santa, yo hablaba de las calles del barrio alto, y cuando ya después los que me escucharon en el pregón aquel día, dice, es que se te notaba, dice, es que tú estás hablando y estás
transmitiendo lo que te gusta, lo que estás viviendo. Es que eso me ha pasado a mí siempre. Oye, Pepe, ¿cómo se entiende el mundo conventual, el mundo del convento en este siglo XXI tan rápido, tan cambiante, diríamos? Bueno, ten en cuenta que, como se decía, que el eslogan que había después del concilio, para mí el concilio ha sido una cosa muy grande. Los beatos le tiran porque los beatos están, que si los ornamentos, que si los tiestos, que si las misas en latín. Pero déjate una misa en latín si tú no sabes latín, que yo. Bueno, pues lo que te voy a decir es que aquel eslogan era estando en el mundo sin estar en el mundo, pero viviendo en el mundo. O sea, tú estás en el convento, pero no puedes olvidar que estamos en el mundo y tiene que estar con la sociedad que estamos viviendo. Claro. Entonces, después no puedes olvidar tú tu vida de oración, tu vida de recogimiento, tu vida con los hermanos. Porque, por ejemplo, aquí estamos viviendo ahora una primavera y son hermanos mayores, hermanos que han estado 40 años en la selva, en Venezuela. Y yo digo, cuando me han preguntado, digo, el rosal helado en este convento ha vuelto a florecer con la alegría. Son hermanos mayores, frailes mayores, pero mira, dispuestos a todo. Ayer hablábamos sobre el Padre Guardián, que tú lo has visto hace un momento, que la Hermandad del Cautivo, una hermandad franciscana que le tenemos mucho cariño a la comunidad, esta hermandad, y que no tenían sacerdote para el Vía Crucis porque su director espiritual, el párroco del Carmen, tiene las misas, y entonces estábamos hablando, bueno, y un padre que no tiene, esta tarde ya ha celebrado hoy la misa y tal, bueno, pues yo hoy estoy en el Vía Crucis, o sea, estamos dispuestos a todo, hombre, no meternos tampoco en los terrenos de una parroquia, pues nosotros tenemos una parroquia, yo cuando se hace cualquier cosa, pues siempre se lo tenemos que decir al párroco, ¿no? Y ya te digo, llevando una vida paralela, una vida en lo que es, para que me entienda, el mundo como dicen, o la calle, y después la vida conventual, por ejemplo. Eso puede pasar en todo, Rafael, porque, por ejemplo, tú puedes estar totalmente entregado a algo cultural que te guste, sea el teatro, sea la cuestión, diríamos, de la literatura, lo que sea. Pero si tú eres una persona que está casado y lleva a tu familia, no puedes olvidar, por ejemplo, ahora que llega tanto en el mundo cofrade, el ensayo de los costaleros y tal, bueno, pero tú ten en cuenta que tú puedes ser muy aficionado, que te encante el mundo del costal, pero no puedes olvidar tu casa. Claro. Tú no puedes llegar a tu casa a las 3 de la madrugada porque hayas estado ensayando algo. Lo principal es tu casa, tu mujer, tus hijos, porque tenemos la letra esta de tan bonita de esos grandes poetas como Rafael de León y tal, o sea que llega a tu casa y está al amanecer del día la mujer con el niño en los brazos y el hombre en la calle pasándolo bien. No, eso no es. Claro. Es como el fraile, por ejemplo, que sí, que muchas veces puede tener reuniones tarde y eso, pero muchas veces el espíritu cristiano pues se puede evaporar. Pero pese a todo lo expuesto, Pepe, no deja de ser, como comentábamos antes de comenzar, no deja de ser una burbuja en el tiempo, una pequeña cápsula cuando llegas a un pequeño pueblo o una gran ciudad, donde hay ruido, hay ajetreo, hay movimiento, donde la vida nos come muchas veces y nos falta horas en el reloj. Cuando ves ese convento majestuoso que ya aposenta sus años, que guarda silencio, que guarda una compostura diferente a lo que se ve de puertas a la calle, con lo cual no dejan de ser cápsulas también en el tiempo, aunque evidentemente estéis en el mundo que estáis viviendo y conozcáis perfectamente qué es lo que hay en el mundo que os rodea, pero no deja de ser una burbuja en el tiempo, ¿verdad? Sí, mira, siempre yo recurro mucho
a la letra de los poetas y eso, cuando decía, guarda silencio campana mientras mi cariño duerme. Esto lo podemos aplicar al convento, ¿no? Puede haber mucho ruido en la calle, pues estos veranos aquí en Sanlúcar y tal, pero tú te adentras aquí dentro y es un mundo distinto. Claro, yo lo he notado. Y eso te ayuda. Exactamente. Porque si tú estás estudiando, por ejemplo, mira, yo tengo costumbre en épocas del año, en la Cuaresma, pues no sé por qué, ahora he estado leyendo los pensamientos de un muchacho arquitecto que ingresó en la trapa de venta de baño, el hermano Rafael, que es santo, y entonces pues un libro sobre los pensamientos de este santo. En cualquier momento. Ahora, antes de la Cuaresma, he estado leyendo la vida de este chavalito milanés, de Carlo Acutis, que creo que van a poner la película que han hecho sobre su vida aquí en el cine de Sanlúcar y tal. Bueno, pues todo eso, esas lecturas y todo eso, te acompaña para llevar tu vida hacia adelante, porque si tú te abandonas en el estudio, te abandona, por ejemplo, yo tengo costumbre también de leer la homilía del domingo. Tú sabes que yo no soy sacerdote, yo no digo misa, pero yo me estudio la homilía del domingo del libro, un libro antiguo, y sigo actualizando aquel libro que yo se lo presentaba tanto a los chavales del grupo de Santo Benetti, y yo sigo leyendo. O sea que es algo que tú tienes que alimentar tu vida espiritual. Pepe, Eso, perdona que te lo diga, mira, eso pasa con el matrimonio. Yo hablo mucho con un sobrino mío, con Juanito, y tú no puedes, por ejemplo, casarte y ya toda la vida en la casa sin salir. O sea, que hay que comer fuera o dar una vuelta, tomar café los domingos, porque de alguna forma sale tú de la monotonía de la casa, aunque la casa es maravillosa, el hogar es maravilloso, pero hay que abrir también, como dijo Juan XXIII en la época del concilio, hay que abrir también una ventana de aire fresco, claro, de cambiar un poco. Claro. Una etapa, Pepe, que recordamos muchos jóvenes de Sanlúcar, y por supuesto que creo que para ti fue muy importante, fue esa etapa como profesor, ¿verdad? En este caso en el Colegio del Palmar, donde te conocimos muchos de tus amigos ahora y amigos en común. ¿Qué recuerdos? ¿Cómo fue esa etapa como profesor? Y mira, yo te voy a ser sincero, yo he estado muy metido en muchísimas cosas, ¿no? Muchísimos ambientes, pero yo te diría que para mí, no porque, o sea, yo en principio te voy a decir, yo no soy teatrero, yo no soy de los Álvarez Quintero, yo soy muy sincero en las cosas, y no porque tú estés delante. Yo, la época que me ha marcado mi vida ha sido la época del colegio. En el Bras Infante estuve menos. La época que más me marcó fue la época del colegio, de los alumnos, de los profesores, y la época del grupo joven de aquella época de la Hermandad de la Virgen de las Lágrimas. El mundo de la juventud es que me subyuga. Quizá porque yo me haya adentrado también mucho en esos grandes maestros de la juventud, como Juan de la Salle, San Juan Bautista de la Salle, San Juan Bosco, y tantos que se entregaron al mundo de la juventud. Entonces, yo creo que la juventud es la esperanza del mundo, del crear un mundo nuevo. Y lo que tú le des a los niños y a los jóvenes es lo que van a dar ellos a la sociedad, a su vida de matrimonio, a su vida de trabajo y todo eso. Entonces, por eso yo siempre he intentado atender a los jóvenes sea como sea. Yo allá en el colegio, pues, yo me entregaba totalmente. Yo muchísimos chavales que a lo mejor veía yo que no tenían el libro de texto o algo, y yo me lo buscaba y se lo daba disimuladamente. Yo no le decía, mira que te he comprado. Y mira, yo creo que yo tenía este libro por allí, tómalo. Mira, te voy a decir una cosa que quizás hace unos años
hubo un pleito los profesores de religión con el gobierno. Pues claro, teníamos reuniones había unos abogados de Murcia y tal, había que dar unos dineros de antemano. Entonces yo me planteo el problema. Bueno, si yo estoy con esta entrega desinteresadamente a estos chavales y chavalas, a estos jóvenes, yo no me voy a poner a arañar, a buscar ahora. Yo he dicho públicamente en la televisión, hablando, eso, Tequi, que lo tenemos ahí grabando, sabe cómo yo lo decía las cosas y tal, con el padre Alberto. Si yo he estado diciendo que yo estoy aquí desinteresadamente, por amor al mundo de la juventud, ahora me voy a poner a arañar. Bueno, pues yo cuando teníamos aquellas reuniones de preparación para estos abogados y tal, yo le dije a los profesores y profesoras, digo, mira, yo contá conmigo para lo que os haga falta, pero yo no reclamo dinero. Y fíjate tú lo que son las cosas, ganaron el pleito. Yo creo que a mí me hubiese correspondido 8 millones, porque era de los profesores más antiguos. Entonces, yo no recibí nada. ¿Por qué? Porque yo me parecía ahí en contra de mi conciencia. Si yo estaba diciendo públicamente que estaba por amor a la juventud, que yo estaba por llevarle el mensaje de Cristo a estos jóvenes, para que yo le hablaba de la familia, de sus padres, de lo que es la familia también. Y ahora yo arañando dinero. Bueno, quédate tú con el dinero, que yo me quedo con mis jóvenes. Oye, Pepe, como alguien que se dedica a la docencia, que tiene ese trato, ¿no?, familiar y continuo con la gente joven, ¿cómo debe de ser su mensaje y su manera de actuar para que eso enraíce, para que tenga pozo, para que funcione y para que valga para la gente para el día de mañana? ¿Cómo debe de ser ese trato y ese trabajo? Pues mira, por ejemplo, una cosa es la clase o si es un grupo, pero otra cosa tiene que ser la entrega a esos jóvenes. Yo, por ejemplo, no soy mucho de cuestión de hospitales y de médicos, pero yo, por ejemplo, a lo mejor un chaval necesitado ir al médico y Pepe, tengo que ir al médico, me da vergüenza que venga mi madre o mi padre o algo. Digo, yo voy contigo. O sea, esa entrega, o por ejemplo que tengan un examen o algo y te llamen, mira que tengo un examen, ¿por qué no reza, Pepe? O pone una vela a la Divina Pastora. Bueno, pues yo le pongo la vela a la Divina Pastora, o yo rezo por ti, y si es necesario yo te acompaño. Claro, tú tienes que entregarte a las personas. Tú no puedes estar dando una lección magistral, adiós y mañana nos vemos. La entrega tiene que ser total. Claro. Y si tú no tienes una entrega total hacia las personas, es una cosa, mira, ahí lo tienes tú. Yo, por ejemplo, he sido totalmente, aquí vienen chavales ya que son mayores, por ejemplo, José Manuel, viene, Pepe, ¿te hace falta algo? Y el móvil está cargado, o el mismo José David. Cuando yo estuve tan grave, José David se quedó 3 noches conmigo, se ofreció él. Era yo guardián, pero lo que estaba metido mucho eran los hermanos de Jerez. Y mira que si hace falta alguna noche quedarme con Fray José, pues yo me quedo. O sea, es que es un trato ya familiar. Porque si tú estás, por ejemplo, hablándole a la gente a vista de pájaro, pues como un autómata, ¿verdad? Sí. Como un robot. Yo, por ejemplo, en una charla que daba el año pasado, después me dio miedo lo que te voy a decir, hablando sobre San José, el embarazo de la Virgen, Belén, el empadronamiento, todo a través de sueños de San José. Después el dichoso lobo viejo de Herodes a matar a los niños. Ahora coge para Egipto, la huida a Egipto y tal. Y se me ocurre a mí decir de San José, y la que me ha caído a mí con este niño. Pero de buena primera corto digo, tenemos que reconocer que San José ha sido el santo de los santos.
O sea, con esto quiero decirte que habla uno con el corazón en las manos, Claro. como decía antes, a pecho abierto, y muchas veces pues hay gente que no captan lo que tú quieres decir, puede tomar, o sea, una interpretación, y va Claro, en contra claro. del mensaje, va en contra del dogma. No, mira, yo voy en contra de las pamplinas, voy a favor de la humanidad. Claro. Bueno, Pepe, antes de pasar a publicidad, evidentemente, y para cerrar un poco ese capítulo como docente, has tratado con diferentes generaciones de sanluqueños. Has conocido esos años 90, esos finales de los años 90, el nuevo siglo. ¿Cómo percibes el cambio generacional en Sanlúcar? ¿Cómo han sido los chavales de unas generaciones y de otras? Pues te voy a decir sinceramente, hay mucho cambio, porque el cambio no te lo da la familia, el cambio te lo da la sociedad, el cambio te lo da la televisión, el cambio te lo da la calle. Y entonces muchas veces no hay por eso me da miedo a veces, o me daba miedo, dejar a los jóvenes solos, porque los jóvenes tienen mucho de esponja. Y entonces se deja llevar mucho de la sociedad que estamos viviendo. Porque cuando te hablan a lo mejor de esos líderes del gobierno, porque son catedráticos, son eso, y cuando tú y no le va a decir uno, mira, esos catedráticos que tú me estás hablando son a lo mejor suplentes y listo. O sea que los jóvenes es muy fácil creerse todo lo que le dicen. Y entonces ha cambiado bastante. Ha cambiado, y es muy buena gente, que el corazón de los jóvenes es muy abierto, pero ha cambiado bastante. También tenemos que luchar mucho con este mundo de la droga. Por ejemplo, tú te enteras muchas veces, aquí nosotros como tenemos la parroquia de Los Ángeles, a lo mejor, por ejemplo, yo cuando vienen los hermanos de un entierro, ¿no? Digo, ¿qué edad tenía? ¿Qué edad? Por si lo conozco. Bueno, y me dicen el otro día, pues, el entierro que hemos hecho en el tanatorio tenía 23 años y eran muchachos, buena gente y tal. Pues ya lo sientes tú, yo es que lo siento tremendamente. Entonces tenemos que tener mucho cuidado por la influencia que tiene el mundo. Eso ya son los padres los que tienen que estar encima. Claro. Es como me decía a mí una madre, es que hoy en día nos enseñan en el colegio a los niños a usar la cuchara y el tenedor. Y yo así digo, mira, eso es cosa tuya, eso no es. Hay parte que sí, que lo enseña el profesor, lo enseña ese líder espiritual, pero hay parte que son de la familia, ¿me entiendes? Los padres son hay que los separar esos dos métodos educacionales, claro. Claro, Sí. Bueno, pues Pepe, vamos a pasar unos momentos a publicidad y seguimos retomando otros nuevos temas. Bueno, pues tú mandas. Amigos de Café de Levante, nosotros volvemos tras unos anuncios publicitarios. Rico Paladar, estrella de la panadería 2021. En Rico Paladar, al utilizar harinas de la mejor calidad, no podemos caer en el error del sobreamasado, porque las deterioran y las oxidan. Nuestros amasados son cortos para conservar todas las propiedades del grano. Para dar fuerza a nuestras masas, compensamos con numerosos pliegues, largos reposos y lentas fermentaciones, que le darán al pan todo el sabor del cereal y aumentará su conservación una vez horneado. Rico Paladar ofrece esta información a las personas que apuestan por una alimentación saludable. Un nuevo concepto de panadería recuperando métodos ancestrales.
Amigos de Café de Levante, amigos de Costa Noroeste Televisión, nos encontramos en el convento de Capuchinos en Sanlúcar de Barrameda hablando con Fray José, Pepe nuevamente para nuestros amigos. Y bueno, nos habíamos quedado un poco, Pepe, en esa época de docencia, pero vamos a profundizar un poquito más en la historia capuchina y en la orden de los capuchinos. Yo tengo aquí una serie de datos que dice que tenemos actualmente 11.230 religiosos, unos 7.080 sacerdotes y hay presencia en 103 países. Pepe, ¿en qué estado piensas que se encuentra actualmente los capuchinos a nivel, ya no sé si nacional o a nivel mundial? Lo dejo a tu elección. Pues el problema es la falta de vocaciones. Para mí, cada vez que oigo decir que se cierra un convento, me vengo totalmente abajo. Y más, quizás venga ahí un poco, no egoísmo, sino tu vivencia, porque nosotros eran 5 provincias religiosas en Andalucía, en España. Andalucía, Navarra, Cantabria, Aragón, Castilla, Valencia y Cataluña. Bien, pues ahora esto es la provincia de España. O sea, aquello que era 5 provincias es solo una provincia, excepto Cataluña, con todo mi respeto, no se han querido unir a la provincia de España. Entonces, nosotros lo que tenemos es 2 jóvenes o 3, no tenemos vocaciones. Y yo he estado muchos años en la pastoral de vocaciones y sigo. Aquí vienen chavales, a lo mejor han venido del puerto, de Cádiz, del mismo Sanlúcar. La cuestión de las vocaciones es algo que hay que analizarlo. ¿Por qué? No se trata solo de un mundo descristianizado que estamos viviendo. Por ejemplo, la natalidad. Antiguamente, pues, en aquellos pueblos, por ahí arriba, ¿no? León, Salamanca y tal, pues a lo mejor llegaba el tío cura o el tío fraile en verano y la familia, eran 8 o 9 chavales o chavalas, pues a algunos les gustaba, yo quiero ser como el Tito, yo quiero ser esto. Ahora una familia que a lo mejor no tiene niños, o si tiene 1 o 2, pues le cuesta trabajo, o sea, desprenderse de un niño, de un hijo, le cuesta trabajo, ¿no? Y entonces eso es una de las facetas de que no haya vocaciones. Otra es que el mundo totalmente descristianizado, y si no hay un chaval, si no está viviendo una vida de espiritualidad, pues esto no le puede decir nada. Claro. Entonces todo eso, la orden capuchina, pues esta crisis la estamos viviendo en todas las órdenes religiosas. Miren, aquí ya en Andalucía el último convento que se ha cerrado ha sido el de Antequera. Se oyó algo antes del último mandato del convento de Sanlúcar. A mí se me venía el mundo abajo. O sea, yo ver que el convento de Sanlúcar se cierre, para mí eso sería hundirme, porque yo fui monaguillo en este convento. Aparte de eso, son muchos años los que llevo. He sido guardián de este convento. He estado totalmente, es parte de mi vida este convento. Y entonces, sin embargo, en otros países del mundo no están las vocaciones tan mal. Hay otra cosa que no estoy de acuerdo, que creen que ingresan en los conventos como pasó en la posguerra, por la falta de trabajo, por la cuestión, diríamos, de que a lo mejor en el convento tenían la vida más segura, ¿no? Sí, como supervivencia, ¿no? Sí, yo no estoy de acuerdo nunca de eso, porque yo entro en el convento el año 58 y a mí en mi casa no me faltaba de nada. Mi abuelo iba todos los días por el canasto del pan a la panadería, que era la costumbre, y después el pan se compraba por la mañana y después también por la tarde para la comida de la noche. O sea, a mí no me faltaba de nada. Yo decidí ser fraile, que también me costó trabajo dejar mi casa, mi mundo, mi Semana Santa, o sea, cosas de chavalillo con 14 o 15 años, 16, todo eso te cuesta trabajo. Pero yo fui, diría, dejándome llevar
de ese ambiente franciscano, de seguir a Jesucristo y todo eso. Entonces, ya te digo, el Bahá'í es también el ambiente que estamos viviendo y la falta de vocaciones. Claro. Pepe, ha existido entre la intelectualidad, ¿no?, de este siglo y sobre todo de siglos pasados, ¿no?, cuando se hablaba de esa filosofía y la religión. ¿Piensas que estas pueden ir separadas o deben de mantener un camino paralelo, ¿no?, entre la filosofía y la religión? Sí, no, hombre, yo creo, mira, el padre Alberto, como Tequi, que era tan amigo de él, lo quería tanto, fue una pena que muriese tan joven, era profesor de filosofía. Entonces tú puedes llevar tu vida de estudio, tu vida de filosofía, tu vida del tratado de Dios, de la teología y todo eso, viviéndola totalmente en el convento, porque también una vida conventual de incultura, eso no tiene sentido, porque eso te viene abajo. Claro. La cultura es lo que te da vida. Una persona que no, tú no puedes discutir con una persona que no tenga cultura. Y si tú no tienes cultura, si tú no conoces, me dice, es que tú, digo, mira, mi trabajo me cuesta, porque tú tienes que estar actualizado. Mira, las dos revistas fuertes de la iglesia es Vida Nueva y Eclesia. Después hay más revistas, yo me las leo, vienen todas las noticias de la iglesia, todos los discursos del Papa, todo lo que... El otro día en Vida Nueva ha muerto ahora un sacerdote en Vallecas con 80 años que estuvo totalmente dedicado a los pobres. Pues todas estas cosas las tenemos que saber, tú tienes que estar actualizado. Si tú no estás actualizado, pues estás más atrás que la espalda, por no decir lo que vulgarmente se dice, ¿no? Pepe, han existido muchísimos pilares importantes en la Iglesia católica, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la vida de Santo Tomás de Aquino, que introduce la filosofía de Aristóteles en la Universidad de París, ¿no? También personajes, por supuesto, Francisco de Asís, creador de la Orden Franciscana, Domingo de Guzmán, de la Orden de los Dominicos. Yo he disfrutado particularmente con Santo Tomás de Aquino y su filosofía, su manera, esa filosofía unida a la teología, majestuosamente hecha arte, ¿no? Cuando hablamos de estos santos, de estos personajes, estamos hablando de que podría ser una literatura de obligada lectura para entender la evolución de nuestra religión, la evolución de la sociedad. ¿Qué opinión te guardas, Pepe? Mira, todo es según los tiempos. Pero el que tú vivas apartado de la historia, apartado de la cultura, apartado de la filosofía, pues eso después lo que te puede venir totalmente abajo. Había un dicho que lo usaba mucho el famoso Fray Gonzalo de Córdoba, está aquí enterrado, un gran poeta, que decía que con agua bendita no se fríe un huevo. Claro. Si tú no estás metido totalmente en el estudio, en la cultura y en todo, o sea, te puede venir abajo totalmente, ¿no? Y los santos, sean santos o no sean santos, todas estas personas te han aportado mucho a la historia de la iglesia. Mira, por ejemplo, te voy a decir últimamente, que yo lo he sentido mucho, Fray Carlos Amigo Vallejo, que fue cardenal arzobispo de Sevilla, era emérito, vivía en Madrid. Buen amigo tuyo. Yo lo quería muchísimo, yo me escribía mucho con él. Era franciscano de la familia conventual de Chipiona. La provincia madre de Chipiona es la de Santiago de Compostela. De ahí era el Amigo Vallejo. Ordinariamente son pocos... casi todos siempre son sacerdotes seculares. Ahora mismo en España, franciscano, está el de Tánger, está también el cardenal de Rabat, que es salesiano, está también el de Oviedo, que es Fray Jesús Sanz. Son sacados de los conventos para un servicio de la iglesia. Fray Carlos Amigo Vallejo es que eso, aparte del tirón que tenía y el atractivo que tenía, era un hombre de una cultura tremenda. Amigo Vallejo tiene una cantidad de libros. Yo tengo muchísimos libros de él firmados por él. Amigo Vallejo estaba estudiando medicina porque su padre era médico.
en la Universidad de Valladolid, conoció a unos franciscanos, dejó la carrera e ingresó en el noviciado de Santiago de Compostela. Entonces, estos sabios que tienen las órdenes religiosas, que tiene la Iglesia, por ejemplo, el periodista que es famoso, José María Javierre, el sacerdote secular, Cabo de Villa, Martín Descalzo, el nuestro Ignacio Larrañaga, son grandes personajes. Yo digo que para mí, para que me entiendan a veces, son los grandes faros que tienen las órdenes religiosas. Claro. Después tienes tú también grandes personas con una entrega a la oración, pero también me choca cuando dices que no tenían cultura. Bueno, no me diga a mí, Fray Leopoldo era un hombre de su tiempo, pero un hombre de una delicadeza, visitando a los enfermos, atendiendo a todas las personas con una finura. Todo eso son el complemento que tiene la Iglesia y las órdenes religiosas. Sí, el siglo XIX, por ejemplo, fue también muy rico, ¿no?, para importantes teólogos en España, y tenemos Balmes, que hizo una obra importantísima en 10 años, ¿no? Y ahora yo particularmente he estado leyendo un poco sobre los franciscanos, sobre los dominicos, ¿no?, hablando un poco de esa teología natural o revelada, ¿no?, esa teología racional. Adentrarse en ese mundo también es, y vuelvo quizás a repetir lo de antes, pero es interiorizar, ¿no?, en la filosofía del ser humano. Te tiene que meter, si no te metes, pues tiene que dedicarle horas. Todo eso cuesta trabajo. Y es más cómodo, por ejemplo, a lo mejor, porque hoy en los conventos no hay la disciplina que había antiguamente. Claro. Entonces tú, por ejemplo, coges y te vas a la televisión, pues nadie te va a decir nada. Pero es más trabajoso, más sacrificado meterte en tu habitación y ponerte a leer, ponerte a profundizar, ¿no? Es que si no te queda en el aire. Pepe, ¿qué libros han marcado tu vida? Pues mira, a mí muchos. Yo, por ejemplo, muchos autores. Por ejemplo, Martín Descalzo, yo he leído mucho de Martín Descalzo, pero me ha marcado mucho Ignacio Larrañaga, un capuchino que escribió mucho, y dicen que este capuchino, cuando joven, no era una lumbrera, no era un faro, pero este tiene verdaderas maravillas. Yo he leído mucho de Ignacio Larrañaga, su CD, todo. A mí me ha marcado mucho Ignacio Larrañaga. Bueno, después las fuentes de la orden, como por ejemplo San Francisco, era un muchacho. San Francisco no fue sacerdote. O por ejemplo, un santo que a mí me ha marcado mucho, porque vemos el santo bonito, el santo guapo, ha sido San Antonio de Padua. San Antonio de Padua dejó la orden de San Agustín para seguir a San Francisco de Asís. Entonces San Antonio pasó como el gran desconocido cuando se une en Italia a los primeros franciscanos. Y entonces hay una gran celebración y nadie quería hacerla porque estaban los dominicos, que eran los sabios de la época. Correcto. Y entonces el superior encarga a San Antonio. Y San Antonio, por obediencia, que era el gran desconocido, porque nadie sabía de dónde procedía San Antonio, y le dice el superior que hable, que predique, y se quedaron todos muertos cuando comenzó San Antonio a hablar. San Antonio llevaba ya una gran preparación de su monasterio de San Agustín de Lisboa. Qué interesante lo que has dicho de los dominicos, ¿no?, que eran los sabios, ¿no? Los sabios de la época. Y es verdad, mira, es verdad, yo tengo aquí una frase que dirían ellos, o digamos que es un dogma que podían tener ellos, que era que el intelecto ha de buscar la fe. Mientras que en este caso los franciscanos dirían que prefieren que la fe busque el racionamiento, el entendimiento. Es la orden hermana, porque tú te fijas... Dos maneras totalmente diferentes, también sí, de entender esa manera. Pero tú te fijas que tú ves, por ejemplo, un retablo mayor nuestro. Por ejemplo, aquí está el escudo franciscano y está el escudo de Santo Domingo. Tú ves aquí la iglesia de Santo Domingo, que eso fue convento dominico hasta la claustración. Está la imagen de San Francisco y está la imagen de Santo Domingo. Va a las dominicas, Madre de Dios,
Está la imagen de San Francisco y está la imagen de Santo Domingo. O sea, son órdenes hermanas. Dice que se conoció San Francisco y Santo Domingo. Hay pinturas que se están dando un abrazo. Todo eso a veces entra entre la historia y la leyenda. Claro. Oye, Pepe, y de puertas, para los que no conocen cómo es el convento por dentro, que pasan por la calle y ven sus almenas y ven sus blancas paredes, ¿no?, de cal, pero no saben qué hay de puertas hacia adentro, ¿qué podemos encontrar dentro del convento de Capuchinos? Pues no sé si a nivel arquitectónico, a nivel patrimonial o a nivel civil. Mira, yo cuando hacía aquellos programas con Tequita, eso, yo hacía la comparación de las tapias del convento, las almenas, como tú dices, que a veces lo que se ve es, aquí no, pero en otros conventos y eso, las bugambillas, la fragancia de las flores, los jazmines y tal. Pero después en el convento, pues tú encuentras la cultura, encuentras la oración, encuentras una persona que te reciba. Aquí, por ejemplo, hay un chaval de aquí abajo de la calle Divina Pastora y quiere que el padre Laureano, que ha venido de la provincia antigua de Valencia, que le haga unas traducciones según lo que ha escrito. Pues este padre, este hermano se presta a esto. O una persona que necesita que le ayude espiritualmente porque ha venido abajo su matrimonio, porque ha venido abajo una crisis sentimental o lo que sea. Entonces eso lo encuentras tú en el convento, en nuestra iglesia conventual y todo eso. Lo que pasa es que a veces la gente no lo sabe, solo ven lo externo. Aquí, por ejemplo, pues hay reuniones del camino neocatecumenal muchos domingos en el salón que tenemos ahí, después pasan a pasear a la huerta y todo eso. Yo estoy llevando ahora un grupo de jóvenes de la Franciscana Hermandad de Jesús Cautivo y el otro día, después de 4 o 5 charlas o clases, lo que le queramos llamar, pues lo pasé al convento, a la huerta, le enseñé el cementerio y tal. Digo, mira, más para adelante, cuando pase esto frío, podemos tener un día una convivencia en la huerta, después tiempo de oración, tiempo de silencio. ¡Uy, que nos gustaría! Pues todo eso, tú tienes las puertas abiertas. Ahora, eso sí te digo, Rafael, tú no puedes tener también el convento abierto para cualquiera que llegue. Yo estoy muy reacio, quizá por la cosa que los conventos se tienen que subvencionar por sí solos, porque no puede esperar que la curia provincial te subvencione el convento. Porque nosotros, por ejemplo, vivimos de nuestro trabajo. Yo tengo todavía la jubilación, otros compañeros tienen la jubilación, de los que salen a predicar y tal. Pero cuando un convento, por ejemplo, pues mira, se puede abrir para celebrar boda, para celebrar esto. Yo no soy partidario de eso. ¿Por qué? Porque convertir el convento en un bao, en un cáter, yo no soy partidario de eso porque se convierte el convento en un orgullo. Y que pierde su identidad. Su identidad. Un convento es casa de oración. Claro. Es casa de oración, casa de silencio. ¿Por qué? Porque el silencio te acompaña. Ese barullo que hay en la calle por la noche. Dicen una de las cosas que renuncié a los cartujos de Santa María de la Defensión de Jerez, que fue una de las cosas que el ruido de las autopistas esas que hay alrededor de la Cartuja de Jerez le molestaba mucho a los cartujos, porque los cartujos viven del silencio, con decirte que ellos no hablan. Normalmente los monasterios cartujos siempre estaban... Lo que predomina es el silencio. Perdidos. Y lo que predomina es el silencio. Y el ruido, pues, a veces no te concentra. Claro. Pepe, ¿con la vocación se nace o se hace? Yo creo que se hace. Bueno, puede tener... hay personas que son algo fuera de serie, ¿no? Por ejemplo, estos santos, como estos artistas, pues en la santidad puede pasar también igual. Y entonces a veces se nace y se hace también.
Porque, por ejemplo, si tú no conoces este mundo, porque yo, por ejemplo, ¿por qué intenté seguir a San Francisco? Porque conocí aquí a los capuchinos, a los franciscanos capuchinos. Yo no podía haber dicho, yo quiero ser cartujo, o yo quiero ser jesuita, o yo quiero ser hermano de San Juan de Dios, porque no lo conocía. Claro. Una cosa te hace lo que tú has conocido, lo que tú has vivido. Con lo que te has rodeado. O ¿no? lo que te has rodeado, ¿me entiendes? Pepe, para ir terminando, si pudieras dar marcha atrás, ¿cambiarías algo en tu vida? No sé, porque muchas veces lo único que puede decir uno, ay, ¿y si este momento que yo tuve o lo hubiese hecho yo mejor? Hay un momento en la vida de San Francisco que a San Francisco se le va de la mano la orden. ¿Por qué? Porque ingresaron tanto que se le fue de la mano y ya aquello que él quería, aquella vivencia, seguir a Cristo a través del Evangelio con todas sus consecuencias, pues eso se le iba a mano. Y lo que yo te diría que no sabemos si eso es leyenda, porque tú sabes que se inventa algo, claro, y eso sigue sigue, como dice, que la letra del cante flamenco hasta no se sabe de quién es, si el pueblo el que te da, el que te dice esto. Pues hay quien dice de San Francisco que en un momento de su vida dice, yo me hubiese quedado con mis telas, en mi comercio, me hubiese casado, hubiese tenido niños, o sea, una vida familiar, ¿no? Porque esto me parece a mí que se está yendo de la mano. Con eso quiero decirte que muchas veces no se sabe si esto fue leyenda o está en la historia, que todo eso, como por ejemplo pasa, como por ejemplo las historias de las imágenes patronas, como pasa con nuestra Virgen de Regla, que si estaba en un pozo, que si estaba... Muchas veces yo siempre lo digo, mira, todo está entre la historia y la leyenda. Pero yo creo que todo eso también es bonito. O sea, es bonito, no deja de ser bonito. Es una todo forma eso, mística un poquito de esa entonces historia. Entonces yo pienso, bueno, pues, si yo hubiese hecho esto, si yo hubiese eso, bueno, pues, yo que estuve tan metido en tal hermandad y ya tal hermandad no es lo que yo creé. Bueno, pues fue una época de mi vida que yo intenté hacer aquello, claro. Yo no me arrepiento, sembré, pues muchas veces lo bueno es que tú siembres y tú no intentes, como se dice, me lo quitas en mano, tú siembras y ya germinará tu obra o lo que tú has hecho o lo que... Tú a lo mejor puedes ver un muchacho por la calle y te diga, pues mira, yo estuve contigo, pero yo, bueno, pues mira, yo intenté hacer lo que pude. Yo no quiero tampoco que las personas sean figuras de escayola. Claro. O sea, que yo modele a las personas según yo, no, eso no puede. La obra de Dios es tan completa que somos todos distintos. No somos soldaditos de plomo, ni somos calcos unos de otros. Pues eso no puede ser, cada uno. La obra de Dios, como te he dicho, es tan grande que somos todos distintos. Pues nada, amigos, Pepe, ha sido un verdadero placer. Se me quedan cosas en el tintero, pero bueno, creo que ha sido una charla muy entretenida y conocemos un poquito más tu vida y tu pensamiento dentro y fuera del convento. Pues para mí, te voy a decir que te corte, para mí ha sido una alegría el hablar contigo porque parece que fue ayer cuando estábamos en el Colegio Virgen de la Caridad, después en tu adolescencia nos vimos alguna vez y ya te digo, te he seguido mucho siempre, no sé por qué, porque tú para mí tenías cierto atractivo, porque yo te veía en el colegio, como tú me has dicho al principio, a micrófono cerrado, que no te gustaba estudiar, pero yo te veía unos valores bastante, yo decía, ¿por qué lo voy a meter yo ahora? Venga a estudiar, venga fuera de la clase. No, a las personas hay que respetarlas como son y se terminó. Pues es así, un placer, amigo. Pues muchas gracias. Y a Tequi que nos está grabando. Muy bien. Amigos de Café de Levante, nosotros volvemos para la semana que viene con nuevos invitados y nuevos temas sobre nuestra mesa. Por mi parte, desearos a todos muy buenas noches y un saludo de este que os habla, un tal montañero.
Somos un estudio de ingeniería especializado en instalaciones fotovoltaicas. Confía en nosotros. Somos profesionales titulados, instaladores autorizados y empresa colaboradora de la Agencia Andaluza de la Energía. Te lo ponemos fácil. Tramitamos tu subvención y todo lo necesario con las administraciones para la legalización. Sin intermediarios. Nos encargamos de todo y por eso te ofrecemos los mejores precios. Y si ya tienes una oferta de tu instalación fotovoltaica, te la mejoramos. También realizamos otros trabajos como licencias de apertura, homologación de maquinaria, proyectos industriales y comerciales, homologación de reformas de vehículos. Estamos en Avenida Cabo Noval 65, Sanlúcar de Barrameda. Rico Paladar, estrella de la panadería 2021. En Rico Paladar, al utilizar harinas de la mejor calidad, no podemos caer en el error del sobreamasado, porque las deterioran y las oxidan. Nuestros amasados son cortos para conservar todas las propiedades del grano. Para dar fuerza a nuestras masas, compensamos con numerosos pliegues, largos reposos y lentas fermentaciones, que le darán al pan todo el sabor del cereal y aumentará su conservación una vez horneado. Rico Paladar ofrece esta información a las personas que apuestan por una alimentación saludable. Un nuevo concepto de panadería recuperando métodos ancestrales.